Proyecto Historias de Vida, tejiendo mi historia con la historia de Colombia. Sandra Janet Rodríguez Escobar nos contará un poco de su proceso de vida, nos contará cómo sucesos importantes en la historia de Colombia afectaron su día a día. Mi adolescencia, más o menos hacia mis 14, 15 años, yo viví la etapa de la limpieza social hecha por el cartel de Medellín, en la cual consistía en sacar de circulación en las noches a todos los habitantes de calle. El grupo criminal asegura que los niños buenos se acuestan temprano y que a los malos los acuestan ellos. Germán, uno de los habitantes de calle que vivía en nuestro barrio, desapareció justamente por esa época y a nosotros nos afectó mucho. Él era el que nos cuidaba los carros, el que avisaba cualquier cosa y la verdad fue un susto muy grande que lo hubieran desaparecido, pero tiempo después reapareció justamente por miedo a que lo mataran. La verdad, eso a nosotros como grupo familiar e incluso como barrio y ciudadanía en general nos tenía muy afectados porque cada vez veíamos más cerca las familias, que la violencia que se estaba popularizando en todo el país se acercaba y nos iba a tocar de frente. Según un informe de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, el exterminio social en Colombia en 20 años, iniciando en los 80s, ha cobrado la vida de más de 4.000 personas. Estas dinámicas han permanecido ocultas. A finales de los años 70 se empezaron a marcar a ladrones y habitantes de calle que amanecían muertos a la mañana siguiente. Se aclara que existieron 3 tipos de limpieza: social, política y étnica, a jóvenes pandilleros, drogadictos, ladrones, personas transgénero y demás personas del común. La etapa de las bombas que colocaron el cartel de Cali, el cartel de Medellín y toda esta época de violencia fue espantosa. Yo recuerdo vivir a unos 2 o 3 barrios de diferencia de donde estalló la bomba del DAS. Estaba durmiendo en mi casa con mi hermano cuando sentimos la explosión. A 3 barrios de diferencia se rompieron vidrios de mi casa. Desde lejos que se sentía, parecía que estuviéramos en guerra. Mi papá pasaba por ahí porque él trabajaba cerca cuando estalló la bomba. Fue terrible para él, fue catastrófico. Él aún lo recuerda porque era, él me dice, zona de guerra, mutilados, gente esparcida por pedazos, muchos heridos. Eso lo que popularizó más fue la incertidumbre, el miedo, la zozobra, la falta de gobierno y obviamente que se estaba imponiendo, como en el antiguo la fuerza del que tuviera más recursos para combatir la guerra. Este trágico atentado sucedió a las 7:33 am de un miércoles 6 de diciembre de 1989. 500 kilos de dinamita explotaron en un costado del edificio del DAS, dejando 600 heridos y más de 63 muertos. El cartel de Medellín buscaba atentar en contra del director del DAS, Miguel Maza Márquez, pero se llevaron a todos por delante. Lo que quedó tras la explosión fueron restos de cuerpos, mutilados, heridos, pánico y dolor, escombros y humo. Se demoraron más de 12 horas en poder recoger a todas sus víctimas. Las familias de los fallecidos solo recibieron cofres simbólicos, pues nunca se lograron encontrar la totalidad de las partes de sus seres fallecidos. Nunca se condenaron a los autores intelectuales del plan, pues Pablo Escobar, el ejecutor, murió antes de ser condenado. Pasado esto, hubo un suceso que marcó mucho la vida de Sandra Janet Rodríguez. Yo era estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle y salí a las 6 de la tarde más o menos de clases de la universidad. Luego, en esa época no existían celulares, llegué a mi casa como a la media hora o algo así y mi madre estaba supremamente preocupada. En todos los medios salió que uno de mis profesores de la Facultad de Economía, Enrique Loumutra, que fue a su vez ministro, lo acababan de matar en la entrada de la universidad. Yo quedé paralizada totalmente porque yo acababa de salir, es decir, fueron unos minutos de diferencia. Murió el martes por la noche al salir de dar cátedra de la universidad. Este murió por defender la extradición y por librar una ardua batalla contra el narcotráfico. Decía que a él le podía temblar la voz, pero nunca la moral. Esto sucedió y la violencia en el país siguió aumentando. Imagínate vivir en un país donde eres libre, un país democrático, pero estás aislado prácticamente en tu propia casa. Imagínate que no puedes ir a un centro comercial porque te da temor que haya una amenaza de bomba o realmente pusieron una bomba en algún lugar y tú puedes salir herido. No puedes ir a Girardot, no puedes salir de Bogotá porque hacen mezclas milagrosas y en esas pescas lo que hacían era sacar a las familias, llevarse varias personas o una o dos y pedir rescate por ellos y generalmente devolvían a la persona muerta. Imagínate el karma
de ser colombiano, que no podías tampoco salir del país por ser estigmatizado, por tener apellidos que pudieran concordar. Por ejemplo, en mi caso yo soy Escobar y era casi que te miraban y no te decían a ti nada directamente, pero te decían, perdón, Escobar, y tener que explicar que no tenías nada que ver con ese personaje. Eso fue una época espantosa, terrible, que yo creo que nos marcó a todos y nos hizo pensar que no había en ese momento nadie que nos defendiera, porque ni los militares, ni el gobierno, ni nadie tenía la mano suficientemente dura para acabar con este personaje, ni con todo lo que esto acarreaba, los carteles, el paramilitarismo y la guerra que había también alrededor de todos ellos. Y de paso, se nos llevaba a todo el pueblo y a todos los campesinos y a todas las ciudades por enfrente. El conflicto armado en Colombia inicia en 1960 y se extiende hasta el día de hoy. Los aspectos que generaron esta situación fueron la época de la violencia, la enfrentación entre partidos políticos, la guerrilla, los enfrentamientos contra paramilitares y carteles de narcotráfico, las bandas criminales y los grupos armados organizados. Todos se enfrentaron en una constante guerra en donde ni el ejército ni el gobierno pudieron poner límites claros para detener la violencia. Esta época se caracteriza por las desapariciones, secuestros, masacres, terrorismo, violencia y dolor. Hoy en día han habido avances, pero no se ha terminado el conflicto. Colombia sigue siendo el país con la guerrilla más vieja del mundo y con un conflicto interno que ha durado más de 70 años. El último gran suceso que no solo mi mamá recuerda con dolor, sino todo Colombia, es uno bastante significante para el país y la historia. Teníamos la esperanza de que alguien le pusiera un alto a este señor y a todos los carteles y confiábamos en que Luis Carlos Galán lo iba a hacer como presidente de la República, pero unos meses antes de la elección lo mandaron matar en una plaza en Soacha y todas las ilusiones del pueblo de un país que necesitaba justicia, que necesitaba seguridad, abrigo y protección, murieron con él. Efectivamente, esta ha sido una de las muertes más dolorosas para los colombianos. Todo el país esperaba que ganara la presidencia para darle paz al pueblo y recuperar la justicia, acabar con Pablo Escobar, todos los narcotraficantes y su gran etapa de violencia en el país. El viernes 18 de agosto de 1989, el país se estremeció por un crimen atroz y marcó la historia de este. Los protagonistas de este crimen fueron Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, dos de los narcotraficantes más peligrosos de la época. Me hubiera gustado a nivel del país que la corrupción tan terrible que se veía en esa época hubiera sido mínima, que hubiera habido una mano dura y contundente frente al narcotráfico, que se hubiera hecho correctamente las extradiciones de la gente desde el principio y no que se hicieran, por ejemplo, cárceles a la medida para los narcotraficantes, que se estuviera privilegiados dentro de una cárcel y que tuviéramos que prácticamente con nuestros impuestos mantenerlos y que desde allí se siguiera delinquiendo. También me hubiera gustado que la corrupción no hubiese tocado a las fuerzas militares, que cuando iban y se encontraban caletas se quedaban con la mitad o con parte de ellas y solo entregaban una parte, que con los paramilitares se les permitiera al igual que hoy desafortunadamente, pero a otros grupos insurgentes, controlar regiones como el Urabá, Tumaco, el Pacífico, donde realmente son los campesinos, la gente del pueblo, la que necesita tener allí sus dirigentes para sacar adelante las regiones y que ahorita, a diferencia de en ese entonces que se llamaban carteles y paramilitares, hay grupos de insurgencia terribles que manejan las regiones con casas de pique, con violencia extrema y que aún no permite que ni siquiera la gente que quiere trabajar voluntaria y pacíficamente por las regiones sacándola adelante pueda hacerlo porque las matan.